Buenos días, mis corazones de primero F y de primero B. En este encuentro vamos a culminar ya con la unidad número 2 de materias, usos y propiedades. Nosotros en esta unidad número 2 que trabajamos en el cuadernillo, comenzamos viendo el concepto de materia y trabajamos sus propiedades, sus usos, sus diversas propiedades, como los caracteres organolépticos, el estado físico, constantes propiedades intensivas, propiedades extensivas. ¿Está? Ahora vamos a meternos en el mundo interior de la molécula. Todas las propiedades que les mencioné anteriormente, como el estado físico, las propiedades, los caracteres organolépticos, el color, el sabor, el olor, etcétera, son propiedades que nosotros podíamos percibir desde lo macro, es decir, desde el mundo externo, desde lo que nosotros podíamos observar a través de nuestro alcance visual. Pero ahora nos vamos a introducir en el interior de la materia, cómo está constituida la materia. Por ello les invito a que podamos rápidamente abrir nuestra página del cuadernillo en la página 43. Página 43. En esta página y en esta sección de la unidad número 2, denominada moléculas y átomos, nosotros nos vamos a introducir en el interior de la materia, lo que nosotros no alcanzamos a ver. Es como hacer un viaje en el mundo microscópico de la materia. Y vamos a comenzar introduciéndonos en el mundo microscópico del agua. El agua, un vaso de agua, que puedo verla, observar ese vaso de agua y decir las propiedades intensivas que tiene. Por ejemplo, que es incolora, inolora e insípida. Insípida, que no tiene sabor. Ahora vamos a introducirnos en el mundo interior para poder observar qué ocurre y cómo está cómo está formada, el agua en ese mundo. Comenzamos, mis corazones me acompañan en este nuevo inicio de moléculas y átomos. A simple vista podemos observar que una muestra de agua, fíjense que acá ya se lo escribí como siempre nosotros decimos, cuando le preguntamos, ¿sabes química? Sí. ¿Y qué es lo que sabe? ¿Y cómo se dice el agua? H2O. H2O. ¿Está? Está formada por porciones más pequeñas que son las gotas de agua. Es decir, que una muestra de agua, esto podemos decir que es el agua, un vaso de agua, sustancia, agua, está formada por gotas de agua, está. Sin embargo, mediante técnica más compleja, es posible seguir dividiendo la gota de agua hasta encontrarnos con porciones mucho menores llamadas moléculas. Y fíjense este concepto. Acá yo tengo una muestra de agua. Esta muestra de agua, que puede ser un vaso de agua, nosotros podemos decir desde lo macro, desde lo que nosotros ya hemos, desde lo que nosotros ya hemos observado, podemos decir que está formada, que las propiedades del agua son inolora, insípida e incolora. Es lo que nosotros podemos observar desde el mundo de lo macro. Pero esta muestra de agua yo la puedo dividir. ¿En qué? En gotas de agua. O puedo decir que está formada por muchas gotas de agua. Pero cada gota de agua está formada por moléculas de agua. Ahora, ¿qué es una molécula? Observen acá, mis corazones. Molécula es la porción más pequeña de una sustancia que conserva las propiedades de dicha sustancia. Es decir, que una molécula de agua, es la porción más pequeña de esta sustancia que conserva las propiedades de dicha sustancia, es decir, que es incolora, insípida e inolora. ¿Está? Ahora ustedes me pueden decir, ¿es posible seguir dividiendo la molécula de agua, profe? Sí, es posible, pero dicha molécula de agua
deja de ser agua para convertirse en partículas más pequeñas llamadas que átomos. Los átomos son porciones más pequeñas de materia, capaz de combinarse. Entonces, los átomos se unen para formar moléculas. Fíjense la secuencia. Yo tengo un vaso de agua, gotas de agua. Estas gotas de agua se pueden dividir o están constituidas por moléculas y estas moléculas están constituidas aún por partículas más pequeñas, denominadas átomos. ¿Está? Los átomos se unen para formar moléculas, las moléculas se unen para formar las gotas de agua y muchas gotas de agua obtengo un vaso de agua. ¿Está? Es decir, acá tenemos dos conceptos muy importantes que tienen que ver con la constitución de la materia. Las moléculas y átomos. Molécula es la porción más pequeña, es la más pequeña de la sustancia. Lo más pequeño que yo tengo de agua, lo más pequeño que yo tengo de sal, de azúcar, es una molécula. ¿Está? ¿Por qué? Porque la porción más pequeña de una sustancia que conserva todas las propiedades de esa sustancia. Ahora, la molécula se puede hacer más pequeña, sí, pero ya pasa a ser que átomos. ¿Y qué son los átomos? Los átomos o el átomo es la porción más pequeña de materia capaz de combinarse. ¿Está? Lo más pequeño de la materia nosotros decimos que se denominan átomos. Los átomos se unen para formar moléculas y como la secuencia que ya mencioné anteriormente. Las moléculas gotas de agua y muchas gotas de agua una muestra. Ahora, esto está fundamentado, o lo define la teoría atómico-molecular. La teoría atómico-molecular es una teoría que trata de la constitución de la sustancia. Vamos a leer qué dice esta teoría que me respalda, que me fundamenta, que me establece esta constitución de la materia, estos principios de constitución de la materia y estos dos conceptos de moléculas y átomos. La teoría atómica molecular es la teoría que trata de la constitución de la sustancia por átomos y moléculas. Principios fundamentales. Entonces, la teoría atómico molecular es la teoría que trata de la constitución de la sustancia por átomos y moléculas. Principios fundamentales. Pues sí, ¿cuáles son los principios fundamentales de esta teoría? Todas las sustancias se componen de moléculas. Reciben el nombre de moléculas las partes más pequeñas de una sustancia que conservan las propiedades químicas y físicas de la misma, ¿sí? Que conservan sus propiedades. Las moléculas de una sustancia son iguales, pero las moléculas de distintas sustancias se distinguen por su composición, por sus dimensiones y otras propiedades. Las moléculas se hallan en continuo movimiento. Eso nosotros ya lo vimos cuando trabajamos estados de agregación de la materia, que dijimos que la sustancia en estado físico, las moléculas en estado sólido, perdón, las moléculas están muy apretadas y juntas, no tienen movimiento. Las moléculas en la sustancia en estado líquido tienen ciertos movimientos, pueden fluir y las moléculas en las sustancias gaseosas tienen un libre movimiento, están muy separadas, ¿está? Entonces, las moléculas sustancias están constituidas aún por partículas más pequeñas. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, que las moléculas de la sustancia están constituidas por partículas aún más pequeñas, llamadas átomos. Cada uno de los distintos tipos de átomos recibe el nombre de elemento químico. Fíjense, esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Que cada uno de los distintos tipos de átomos recibe el nombre del elemento químico. Entonces, vamos acá. Las moléculas de la sustancia están constituidas por partículas aún más pequeñas llamadas átomos. ¿Está? Sí, los átomos constituyen las moléculas o las moléculas están constituidas por átomos. ¿Y qué dijimos que eran las moléculas? Las moléculas es la porción más pequeña
de una sustancia que recibe, acá, recibe el nombre de moléculas, está a las partes más pequeñas de una sustancia que conserva las propiedades de la misma, que conserva las propiedades de la misma. ¿Está? Propiedades de la misma. ¿Estamos? Entonces, ahí está. Entonces, cada uno, fíjense que cada uno de los tipos de átomos, cada una de las clases de átomos que constituyen o que forman a la molécula, recibe el nombre de elemento químico. En la actualidad se conocen 102 tipos de átomos o elementos químicos. Entonces, ¿qué son los elementos químicos? El elemento químico se llama elemento químico a la clase de átomos. Fíjense qué importante es esto. Cada elemento químico se representa mediante un símbolo químico que deriva del nombre original del elemento. Se utiliza la primera letra y si hay más de un elemento que comienza con la misma, se agrega la segunda letra minúscula. Y acá aparece algo. Los elementos químicos se ordenan en la tabla periódica. Esto es muy importante. Los elementos químicos se ordenan en la tabla periódica de los elementos químicos. Se ordenan en la tabla periódica de los elementos químicos, la cual se define como la organización tabular de filas y columnas de los distintos elementos químicos, es decir, de las clases de átomos presentes en la naturaleza y aquellos que han sido sintetizados en el laboratorio. Entonces, vamos a retomar. Se llama elemento químico a la clase de átomo que constituye a la molécula. La molécula es la menor partícula de una sustancia que está formada por átomos. Los elementos químicos se ordenan en la tabla periódica de los elementos químicos, la cual, ¿qué es la tabla periódica? Una organización tabular. ¿Qué significa? Filas y columnas, por eso se dice tabla, de los distintos elementos químicos, es decir, de las distintas clases de átomos presentes en la naturaleza y sintetizados por el hombre. Yo ahora les quiero compartir la tabla periódica. Profe, ¿necesitamos comprar la tabla periódica? Sí, mis corazones hermosos. Vamos a necesitar la tabla periódica. Así que les voy a pedir que ustedes puedan buscar ahora si tienen a mano una tabla periódica de sus hermanos, o si no, vamos a necesitar que presten atención a la tabla periódica que ahora les voy a compartir. Muy bien, miren mis corazones, esta es la tabla periódica. Como yo les decía, si ustedes no tienen la tabla periódica, pueden ir a alguna librería a comprar. Yo siempre les digo, vayan a la librería Burbujas, porque ahí es donde yo tengo mi cuadernillo, donde siempre trabajo ahí. Pero si no, vayan a cualquier librería y pidan la tabla periódica de los elementos. Y si no, si tienen algún hermano mayor en el secundario, seguramente tiene la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos, aquí, fíjense, yo se la estoy presentando, esta imagen también yo se las voy a adjuntar al material, ¿está? La tabla periódica de los elementos, la organización tabular, dijimos, en filas, observen, filas y columnas, está de las distintas clases de átomos o elementos químicos que se encuentran presentes en la naturaleza y sintetizados en el laboratorio.
A partir del número 92, está el número 92, el resto de los elementos han sido sintetizados, encontrados en el laboratorio a través de fisiones nucleares. Los anteriores son todos elementos presentes en la naturaleza, significa que están constituyendo las sustancias presentes en la naturaleza. Si ustedes observan, en la tabla periódica el elemento o la clase de átomo está señalado por un símbolo, fíjense acá el carbono, por un símbolo y el nombre. Está por el símbolo y el nombre. En este caso C es el carbono. ¿Está? Muy bien. La tabla periódica está organizada por un número que se denomina número atómico, que se encuentra en el extremo superior izquierdo. En sus tablas periódicas ustedes van a encontrar un cuadro que dice, un cuadro de referencia, como estos cuadros, un cuadro de referencia donde dice el símbolo, el nombre. Esta es la tabla que ustedes van a trabajar. Así que acá les presento la tabla periódica. ¿Cómo voy a trabajar? Y bueno, voy a buscar el símbolo del elemento químico de la clase de átomo y colocar su nombre. Muy bien, entonces, acá en la actividad número 1, yo les dejo que con la ayuda de la tabla periódica que les mostré anteriormente, ustedes van a buscar el nombre y el símbolo. Está el nombre y el símbolo. Por ejemplo, en la tabla periódica ustedes van a encontrar hidrógeno. ¿Cuál va a ser el símbolo? Y bueno, el símbolo va a ser la H. ¿Está? Oxígeno. ¿Cuál va a ser el símbolo? La O. ¿Está? El símbolo de la C, ¿cuál va a ser? El carbono. Y así ustedes van a tener que ir trabajando ayudándose en la tabla periódica. Está ayudándose con la tabla periódica, buscando el símbolo y el nombre del elemento. Acá, por ejemplo, Na es el sodio. ¿Está? Muy bien. Para representar químicamente a las moléculas se utilizan las fórmulas químicas. Está, por ejemplo, cuando yo digo el agua, como en el tema anterior, cuando yo dije el agua, yo utilicé una fórmula química. Está, una fórmula química, el agua. ¿Está? Agua, yo así escribo su nombre, pero en química se utilizan las fórmulas químicas, como en matemática yo utilizo los números. ¿Está? Matemática, yo no escribo, por ejemplo, 1 en letra, no escribo en letra, sino el símbolo, 1. ¿Está? Muy bien. Así en química nosotros utilizamos ¿qué? Las fórmulas químicas. ¿Está? Nosotros utilizamos las fórmulas químicas. Ahora, ¿qué son las fórmulas químicas? ¿Está? ¿Qué son las fórmulas químicas? Y las fórmulas químicas está formado por el símbolo que me indica el tipo, el elemento químico, la clase de átomo que forma a la molécula y el subíndice numérico que indica la cantidad de átomos de ese elemento químico. ¿Está? Por ejemplo, el agua. ¿Cómo va a ser la fórmula química del agua? H2O. ¿Está? ¿Qué significa esto? Que voy a tener 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Está? ¿Cuáles son las clases de átomos? Y el hidrógeno y el oxígeno. Pero ¿cuántos átomos voy a tener de cada uno? Y del hidrógeno 2 y del oxígeno 1. Profe, pero el 1 no lo veo porque el 1 como subíndice no se escribe. Cuando está el símbolo de elemento, yo ya sé que hay un átomo de eso. ¿Está? Muy bien, perfecto. La fórmula del metano, que es el componente principal del gas natural. ¿Vieron el gas natural que usamos en las cocinas para encender y calentar el agua, cocinar la comida, calefaccionarnos con los calefactores? ¿Está? Muy bien. El metano es el componente principal del gas natural. ¿Cuál es la fórmula química? Carbono e hidrógeno 4.
¿Cuánto tengo? ¿Cuáles son las clases de átomos? Y las clases de átomos es el carbono y el hidrógeno, los símbolos. Los símbolos me están indicando el elemento químico o la clase de átomos. Fíjense acá, el símbolo me indica el elemento químico o la clase de átomos. ¿Está? O la clase de átomos. ¿Va? Muy bien. Entonces, ¿pero cuántos tengo de cada uno? Y un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Ahora fíjense, el oxígeno, el gas que nosotros, la sustancia gaseosa que nosotros necesitamos para respirar, ¿está? No es el oxígeno está en el aire, no es que el aire es oxígeno, el oxígeno está en el aire. Entonces, observen acá, oxígeno O2. Ah, bien. Yo solamente tengo una clase de átomo, un solo elemento químico. ¿Cuál? El oxígeno. Pero ¿cuántos átomos tengo? 2. Muy bien. Este es un trabajo experimental que nosotros lo hacemos en el aula. Está. Donde ustedes tenían que, con el modelo, la molécula de agua, con plastilina, tenían que indicar el modelo de la molécula de la sustancia que yo les iba a dar, que son estas sustancias, el metano, el carbono, el agua oxigenada, ¿está? Entonces, dice, dibuja cada representación. Cada bolita de plastilina representa la cantidad. Fíjense que cada bolita de plastilina me representa la cantidad de átomos y el color de la plastilina representa la clase de átomo o elemento químico. Está, fíjense acá. Los colores me representan las clases de átomo. El azul, el oxígeno, en rojo, el hidrógeno. Y cada bolita, la cantidad de átomos que tengo, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Está? Bueno, este trabajo nosotros lo hacíamos en el aula. ¿Está? Este año no lo vamos a hacer. Bueno, pero sí nos va a llevar a poder trabajar con sustancias simples y compuestas. Muy bien, ¿qué son las sustancias simples? Las sustancias simples son aquellas sustancias que están formadas por la misma clase de átomos, es decir, por el mismo elemento químico. Fíjese, son aquellas sustancias cuyas moléculas están formadas por una sola clase de átomos, por la misma clase de átomo, por una sola clase de átomo, por un solo elemento químico, como el oxígeno. Pueden ser, según la cantidad de átomos, según el número de átomos, está, según el número de átomos, puede ser monoatómicas, diatómicas, pueden ser monoatómicas, diatómicas, que están formadas por 2, o poliatómicas, que están formadas por más de 2 átomos. Vuelvo a repetir. Pueden ser monoatómicas si están formadas por un solo átomo, como el hierro, diatómicas si están formadas por 2 átomos, y poliatómicas si están formadas por muchos, por más de 2. Está como por ejemplo el ozono, que el ozono está formado por el oxígeno, por 3 átomos de oxígeno. El ozono es esa sustancia gaseosa. Cuando hay las tormentas de verano son eléctricas, se siente un olor que nosotros decimos el olorcito a lluvia. Bien, ese es el ozono. ¿Está? Perfecto. Es decir, que las sustancias simples son aquellas que están formadas por la misma clase de átomos. Fíjense, siempre hay un solo elemento químico. Recuerden que el símbolo siempre comienza con mayúscula. Si hay una minúscula es porque se repitió. Recuerden acá, si no volvemos a leer acá en elemento químico. Se utiliza la primera letra y si hay más de un elemento que comienza con la misma, se agrega la segunda letra en minúscula. Es decir, que acá seguramente antes del hierro hubo un elemento que ya empezó con F. Fíjense en su tabla periódica que es el flúor. Muy bien. Las sustancias compuestas son aquellas sustancias que están formadas por distintas clases de átomos. Por ejemplo, el agua.
Fíjense, está formada por dos clases, dos símbolos distintos. Es decir, profe, entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta cuando tengo una sustancia simple y una sustancia compuesta? Las sustancias simples son aquellas que están formadas por distintos símbolos químicos. Cada símbolo me representa distintos tipos de elementos químicos, distintas clases de átomos. Por ejemplo, el metano. El metano es una, acá fíjense, el metano, ¿a dónde va a estar? Y va a estar en las sustancias compuestas. ¿Por qué? Porque está formada por distintas clases de átomos. ¿Cómo se da cuenta, profe? Porque observo distintos símbolos en los elementos químicos. Y yo sé que el elemento químico es una clase de átomos. Se llama elemento químico a la clase de átomos. Entonces, si yo tengo distintos elementos químicos, estoy diciendo que tengo distintas clases de átomos y la sustancia entonces es compuesta. Por ejemplo, el carbono, ¿a dónde lo voy a ubicar? Y el carbono lo voy a ubicar en las sustancias simples. ¿Por qué, profe? Y porque está formado solamente por el carbono, por un solo elemento químico. Lo puedo distinguir porque está formado por un solo elemento, por un mismo símbolo. Está por un solo símbolo, una sola letra. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Fíjense acá. Continuamos. El agua oxigenada, fíjense, el agua oxigenada que utilizamos nosotros para desinfectar. ¿Vieron cuando el agua oxigenada, cuando hay una herida, que mamá rápidamente les coloca la agua oxigenada? Y usted dice, ay, pero ¿por qué hace esas burbujitas, mamá? Está bueno. El agua oxigenada está formada por distintos elementos químicos. Fíjense, esto lo estoy corrigiendo ahí. Ahí está, por distintos elementos químicos. Están las sustancias compuestas. Vamos al helio. El helio es ese gas que afina la voz, que en las fiestas de cumpleaños se utiliza porque se embebe las cuerdas vocales con un poco de este gas en aerosol y se afina la voz como gatito. También se utiliza para mantener los globos. ¿Vieron que cuando uno infla un globo, el globo cae? Si está atado a una soga, a un hilo, cae. Pero hay globos que se mantienen erguidos. ¿Está? Muy bien. El helio es esa sustancia. Muy bien. Bueno, después hay que clasificar en las que son, por ejemplo, monoatómica, la sustancia simple, por ejemplo. Esta sustancia es poliatómica porque está formada por 4 átomos. Pero el helio es monoatómica porque está formada por 1. Y busquemos una sustancia simple diatómica. ¿Cuál sería, por ejemplo, de todas estas? Muy bien, el cloro, perfecto. Muy bien, sí, me gusta el cloro. Ahí está. Esta es una sustancia simple diatómica. Muy bien. Ahora llegamos al átomo. ¿Está? Pero para el átomo yo les quiero compartir un video. Ustedes les voy a dejar que ustedes puedan leer este apunte sobre el átomo, pero quiero compartirle un video, que les va a ayudar a comprender mejor. Muy bien, acá les voy a compartir entonces el video de átomos sobre el átomo. Muy bien, ahí les comparto.
Átomo significa sin división o indivisible, y es la partícula más pequeña que forma la materia. El átomo está compuesto por distintas partículas, unas con carga positiva llamadas protones, otras partículas sin carga llamadas neutrones, y alrededor de ellos encontramos girando en distintas órbitas o niveles de energía a los electrones, que son partículas con carga negativa. Los protones y neutrones forman lo que es el núcleo del átomo, mientras que los electrones forman la corteza del átomo. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muy bien. Vamos a dejar de compartir y vamos a ir a nuestro cuadernillo. Entonces, fíjense, el átomo, como decía ese video, es la partícula más pequeña de la materia y su nombre significa indivisible. ¿Está? Es decir, que no admite división. Hoy nosotros sí sabemos y conocemos que el átomo, inclusive en su núcleo, está constituido por partículas más pequeñas llamadas quarks. ¿Está? Muy bien. El átomo es la unidad básica de toda la materia. A su vez, estos átomos están conformados por tres tipos de partículas: los protones, los neutrones y los electrones. Y esto es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro. Que el núcleo se trata del centro donde reside la gran masa del átomo. En la parte del centro de los átomos se encuentran los protones y los neutrones. Y en la parte periférica de la órbita, alrededor del núcleo, se encuentran los electrones. Es decir, que yo voy a tener dos regiones. Observen acá, como decía. En el núcleo se van a encontrar los protones y los neutrones. Y alrededor, en la corteza o niveles de energía, en la parte periférica, en la parte de afuera del núcleo, se van a encontrar en órbita los electrones. ¿Qué son los protones? Son tipos de partículas que se encuentran ubicadas en el núcleo del átomo y tienen carga positiva. Su descubrimiento se debe a Ernest Rutherford en el año 1911 y en el 1919. Ese es el científico que lo descubrió, y estos fueron, ¿en qué año? Fíjense, en 1911. Está un siglo atrás. Los electrones son partículas que se encuentran ubicadas en las órbitas alrededor del núcleo de un átomo. Estos poseen una carga negativa. Fíjense, los protones, así se abrevia, P+, porque son protones de carga positiva, electrones de carga negativa y que se encuentran ubicados en las órbitas que están alrededor del núcleo de átomo. Estos poseen la carga negativa y son atraídos eléctricamente a los protones de carga positiva. Es decir, los electrones de carga negativa son atraídos por los protones. Los neutrones son partículas que están en el núcleo. Estos, a diferencia, tienen una carga que es considerada neutra, es decir, son sin carga. Lo que sí, la masa de los neutrones es levemente más grande con respecto a los protones. Es decir, el átomo está constituido por dos zonas. El núcleo es donde reside la masa del átomo. La gran masa del átomo se encuentra en el núcleo, y el núcleo está formado por dos partículas, protones y neutrones, se encuentran en el centro. La corteza, la parte periférica, son las que se denominan órbitas alrededor del núcleo, ahí donde se encuentran los electrones. Esto es lo que yo quiero que ustedes sepan. Que la unidad, la porción más pequeña de la materia es el átomo. Y a su vez, el átomo está constituido por tres partículas fundamentales: los protones, los neutrones y los electrones. Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo y los electrones en las órbitas. Los protones son las partículas de carga positiva que se encuentran en el núcleo. Los electrones son las partículas de carga negativa y se encuentran ubicados en las órbitas. Son atraídos por los protones debido a que son de carga negativa. Entonces lo atraen los protones de carga positiva. Y los neutrones son partículas de carga neutra, por eso el nombre neutrón, nula, neutra, y que se encuentran en el núcleo del átomo. ¿Está? Muy bien.
El descubrimiento de la ciencia moderna del átomo consiste principalmente en un inmenso avance para conocer el comportamiento que guían las leyes que guían la naturaleza. El concepto proviene de la combinación tanto de aportes de la física como la química. Está muy bien. Y acá es un diagrama, un dibujo, una representación de la estructura del átomo. Muy bien. ¿Sabías que los átomos forman moléculas y materiales? La nanotecnología trata de la manipulación de los átomos y moléculas para producir materiales, dispositivos e incluso máquinas. La nanotecnología es la ciencia, es lo que estudia la ciencia moderna, la tecnología está moderna. Es decir, la manipulación de los átomos para producir materiales, para producir dispositivos y máquinas. ¿Está? Muy bien. Y les voy a dejar como tarea y como último trabajo, está la actividad número 3. ¿Está? Que tienen que dice, dada la fórmula química de la siguiente sustancia, ustedes tienen que indicar el nombre, símbolo y número de átomos de cada elemento químico. ¿Está? El número total de átomos, el tipo de sustancia simple o compuesta y la clasificación de las sustancias simples en monoatómicas o diatómicas. Por ejemplo, vamos a hacer el primer ejemplo. Yo les digo, ahí está. Entonces, yo tomo como ejemplo la primera sustancia. ¿Está? Yo tomo como ejemplo la primera sustancia. Dice nombre A. A. El nombre, símbolo y número de número de átomos de cada elemento químico. ¿Está? El nombre, el símbolo y el número de átomos de cada elemento químico. Entonces, del hidrógeno, la H. ¿Cómo se llama? Hidrógeno. ¿Está? ¿Y cuántos tengo de hidrógeno? Un átomo. Un átomo, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, el subíndice que es 1. Después, ¿cuál sigue? Y sigue el nitrógeno. ¿Está? ¿Y cuántos átomos tengo de nitrógeno? Y tengo un solo átomo. Un átomo. ¿Y después quién sigue? Y el oxígeno, profe. Perfecto. ¿Pero cuántos átomos tengo de oxígeno? 3. ¿Está? Ahora, ¿cuántos átomos entonces tengo en total? Y tengo 5. 5 átomos en total. ¿Y qué tipo de sustancia es? ¿Simple o compuesta? Y es una sustancia compuesta porque está formada por distintos elementos químicos o clases de átomos. Bien. Ahora, ¿la puedo clasificar en monoatómica? No, profe, porque no es una sustancia compuesta. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a tomar el ejemplo de la plata. Vamos a hacer otro ejemplo. La plata. Muy bien. Fíjense, la plata. Vamos a tomar como ejemplo. Muy bien. Símbolo y nombre.
Lo busco siempre en la tabla periódica. La plata. Está de... ¿Cuántos átomos tengo de la plata? Sí, un solo átomo, profe. Perfecto. Ahora, entonces, ¿cuántos tengo en total? Y es solamente el átomo de plata. Solamente uno. Ah, muy bien. ¿Y cómo es? Y va a ser una sustancia simple, porque está formada por una sola clase. Pero, profe, yo veo una letra acá, pero es minúscula. Entonces tenemos que acordarnos que siempre la letra minúscula es la que acompaña a la mayúscula. Siempre el nombre del elemento comienza con letra mayúscula. Ah, entonces, ¿puedo hacer la D? Y sí, porque es una sustancia simple, entonces yo voy a tener que indicar que es monoatómica, porque está formada por un solo átomo. Muy bien, en el punto número 2 está, en el punto número 2, yo tengo que completar con el concepto de electrón, tengo que completar con el concepto de electrón, el concepto de protón, está de electrón, de protón, de neutrón. Esto habla todo sobre el átomo y conceptos. Yo tengo que completar con los conceptos que dicen acá. El protón, neutrón, ¿cómo está formado el átomo? Está... y el concepto de sustancias simples y compuestas. Y en el último, ustedes tienen que dibujar las partes del átomo, que es la que me indica acá. ¿Está? Este trabajo lo van a entregar, dijimos entonces, la actividad número 3, la van a entregar como finalización de la materia. ¿Está? Bueno, mis corazones, con este video yo me despido, ¿está? Y bueno, sería por el momento ya el último video del año. Hemos trabajado bastante en la materia, trabajamos toda la unidad número 2 del cuadernillo, la unidad número 1 y la unidad número 2. Nos quedará para el año que viene ver la unidad número 3. Hasta acá llega ciencia físico-química. Espero que a pesar de todo el contexto hayan podido aprender algo de ciencia físico-química. Fíjense que la ciencia es algo que nos va a llevar a nosotros a desarrollarnos, conocer lo que nos rodea, conocer las sustancias que manipulamos continuamente, es incorporar conceptos que nos van a ayudar a poder pensar en estudiar tal vez alguna carrera científica o materias que están relacionadas con la ciencia. La ciencia y el conocimiento es algo muy, muy importante en mis corazones. Y este primer año, aunque lo hicimos con altibajos, está debido a todo este contexto que hemos estado transitando, ustedes como yo, algo hemos podido aprender. Yo les pido, les insto a que ustedes sigan investigando. Les gusta la investigación, les gusta la ciencia, incorporen conocimiento. Como yo digo, el conocimiento nunca ocupa un lugar, sino te hace engrandecer, te hace empoderar. Tener conocimiento te hace crecer, te hace crecer y desarrollarte y proyectarte metas, metas que tal vez a tu pronta edad decís, pero ¿qué metas? Metas a terminar el secundario, metas a que el año que viene ya va a estar el segundo y que vas a seguir incorporando, y metas que puedes decir, yo soy capaz también de ser un investigador científico, soy capaz de ser un doctor, soy capaz de ser un profesional, soy capaz de ir a estudiar al Balseiro para investigar en la NASA. Fíjense que nosotros en la unidad número 1 comenzamos estudiando los científicos y dijimos que eran personas que se distinguían o se caracterizaban por su curiosidad. Les invito en este tiempo a que ustedes puedan tener esa curiosidad, pero no solamente tener la curiosidad, sino indagar, buscar, llenarse del conocimiento.
porque el conocimiento, mis corazones hermosos, les va a posibilitar una mejor calidad de vida y un mayor desarrollo. Así que bueno, me despido, no sé hasta cuándo o hasta el año que viene, nos volveremos a encontrar. Con todo mi cariño, espero que estos videos le hayan sido útiles. Así que me despido, su profe de Ciencia Físico-Química, Laura Stone. Besos, corazones.